la bienvenida a Palabras que Nutren. Soy la psicóloga Adriana Gálvez. Y yo el nutriólogo Gabriel Paredes. Y hoy queremos traerles el tema de diferentes perspectivas, abordando aquí las opiniones de los demás hacia nosotros. En este caso, Adri, creo que todos tenemos una recepción distinta a la hora de recibir una crítica. Existen personas que les impacta o les genera demasiado, no sé si decirlo, estrés o demasiado sentimiento, demasiada fuerza. Y hay personas que lo toman un poquito más a la ligera, ¿no? Entonces, aquí tú nos podrías ayudar con esa información de qué tan fuerte, qué tan grave puede llegar a ser una crítica hacia una persona. En este caso nosotros, por ejemplo, era uno de las razones por las que nos daba miedo incluso hacer esto, exponernos a las críticas de los demás. Entonces, incluso ahí vemos un punto clave a la hora de querer realizar un nuevo proyecto. Te da miedo y a veces por esa razón pues no lo haces. Entonces, aquí ya yo creo que tú nos puedes ayudar un poquito más. Y fíjate que precisamente ese es uno de los problemas más grandes del manejo o del mal manejo de las críticas. Cuando en realidad una crítica está interfiriendo en tu vida, cuando te frenas para no hacer algo. O sea, ok, yo quiero opinar sobre algo y aunque sé, a veces pasa a los estudiantes, aunque yo sé la respuesta de lo que está diciendo el maestro, no me animo a opinar porque me da miedo que me vayan a criticar por lo que dije, bueno o malo. Y en serio, muchas personas saben cuál es la respuesta y están seguros de que van a opinar bien, pero ese temor a la exposición hacia los demás es lo que los va frenando. Ahorita me acordé de algo. Ya ves que a veces cuando vamos a dar una opinión, que muchas veces ni nos las piden, decimos, te voy a hacer una crítica constructiva. ¿Existe realmente ese término de crítica positiva y crítica negativa? ¿O en general es como solamente es crítica, pues no es como bueno? Pues mira, desde mi perspectiva te podría decir que no hay como una crítica positiva o una crítica negativa. O sea, al fin de cuentas son críticas. Okay. O sea, yo le quitaría la etiqueta de positivas o negativas. Cuando vas a hacer probablemente algún comentario sin afán de lastimar, ahí probablemente es nada más como una opinión. Sabes que te voy a dar mi opinión. A mí me gusta mucho hablar sobre quitar las etiquetas. Sí. O sea, yo voy en contra de poner las cosas como esto es bueno, esto es malo, esto es positivo, esto es negativo. Para mí es mejor como dejar las cosas un poco generales, o sea, en este sentido críticas, en este sentido opiniones, y ya, porque la etiqueta a veces es lo que hace que tenga todavía mayor impacto en la persona y probablemente un impacto poco saludable. Es que, fíjate, ahorita me acordé de eso porque, por ejemplo, los pacientes muchas veces eso es lo que me comentan. Fíjate que fulanito de tal, mi hermano o alguien, ¿no?, cercano a esa persona, le puede hacer un comentario de ese tipo. Te voy a hacer una crítica, pero positiva. Y ya es como, por ejemplo, el episodio anterior que platicamos, eso de es que te veías mejor como estabas antes, por ejemplo, según la persona lo está haciendo como una crítica positiva o constructiva, pero pues ese no sabes realmente cómo lo va a tomar la otra persona, ¿no? Ese tipo de comentarios son muy comunes y utilizar la palabra como crítica constructiva. Así es. Que como que cuando dices te voy a hacer una crítica constructiva, es como te voy a sobar por lo que viene. Aguas con te eso. Estoy preparando. Sí. No lo tomes mal, con calma. Más bien creo que es como parte de justificarte un poquito, ¿no? De decir, te voy a hacer la crítica constructiva. Y es que definitivamente a todas las personas nos incomoda o nos inquieta, que probablemente la palabra es inquieta, sobre que los demás nos señalen o nos hagan resaltar cuáles son nuestras deficiencias. Honestamente, a los seres humanos nos encanta que nos reconozcan y sobre todo se siente muy bonito que te reconozcan en lo agradable, tus habilidades, tus cualidades, y en el momento que te dicen todo lo contrario, sí te lleva como a una reflexión, sí te lleva a pensar, caray, o sea, realmente estoy haciendo esto mal, realmente esto no debería de ser así, y te digo, sí queda en la mayoría de los casos como cierta inquietud. La idea aquí
es darnos cuenta que no existe la perfección absoluta, y eso lo hemos mencionado mucho. Entonces, no todo lo que nosotros hagamos, lo que tú hagas, significa que para todas las personas va a estar bien. ¿Por qué? Porque es la ventaja que tenemos como seres humanos, tenemos opiniones completamente distintas. Y esas opiniones, o en este sentido, estas perspectivas distintas, es lo que también te puede llevar a un aprendizaje. En lugar de tomar una opinión o una crítica en el sentido de, ya no vuelvo a decir nada, o ya me limito y no hago esto, creo que es muy pertinente canalizarlo al aprendizaje. Amplío mi repertorio de conocimiento o de respuesta con lo que te opinas, con lo que opina otra persona, con lo que es mi perspectiva. Entonces, todo ampliar conocimiento te va a llevar a un beneficio. Sí, porque igual siempre ya como lo hemos venido mencionando anteriormente, es como estamos cambiando, ¿no? Hay un constante cambio en general, en caso de que quieras un cambio físico, un cambio emocional, un cambio de trabajo, de ambiente, lo que sea. Y muchísimas veces ese cambio se ve opacado simplemente por una crítica de una persona que te puede decir lo que tú quieras. Por ejemplo, es que ese menú que tienes está mal, o sea, ella te está criticando, o estás comiendo mal, porque yo cuando estaba en tratamiento me pusieron no sé, a mí me hacían comer de esta manera y esa es la manera correcta, y criticas tu manera o tu tratamiento o tu esfuerzo de lograr tu objetivo, ¿no? Son situaciones en las cuales el impacto de los demás o esas críticas no nos permiten lograr nuestro objetivo como tal. A mí sí me toca mucho escuchar, y sí, no sé, aquí yo creo que tú dime cuál es la diferencia de opinión y crítica. Normalmente yo lo relaciono, es mi opinión, no sé si sea la correcta, tú me corriges, crítica como algo negativo, algo que te hace no poder lograr las cosas o te paraliza. Eso yo entendería como una crítica. Y una opinión sería simplemente un comentario que te puede o hacer para bien o hacer para mal, pues no entraría en una diferencia como tal. ¿Sí estoy bien? Sí, regularmente es que hay diferentes tipos de críticas. Por ejemplo, hay críticas que son muy ofensivas. Okay. O sea, críticas incluso que pueden llegar a ser agresivas, como la persona se puede expresar de una forma muy agresiva o muy ofensiva. Obviamente esas a veces lastiman más. Sí. Y hay esta parte que decíamos, la diferencia entre opinión, que es desde mi punto de vista. O sea, desde mi punto de vista, este menú no es el adecuado porque a mí no me sirvió. Y esta es la parte que me gustaría que quedara muy claro. Actuamos y hacemos las cosas y creemos que es lo correcto en base a mi perspectiva. O sea, y tomo el ejemplo que tú pones. Si a mí me sirvió tal régimen alimenticio, pues obviamente voy a considerar que es el correcto. Y obviamente lo que a mí no me haya servido o lo que a mí no me ha gustado, pues definitivamente le voy a tener como la etiqueta de que no sirve o no es. Entonces, por eso son las críticas, porque medimos desde la perspectiva completamente individual y completamente personal. Por eso la frase esta que les mencionaba. Si vamos entendiendo y si vamos conociendo las distintas perspectivas que tienen las personas, en realidad vamos a tener un aprendizaje sobre los demás. Y algo también súper claro, Gabriel, que la crítica es inevitable. O sea, sí. En cualquier momento alguna persona va a pensar diferente a nosotros, va a actuar diferente a nosotros, va a tener gustos completamente distintos a los nuestros, probablemente desde la forma de vestir. O sea, habrá quien dice, ay, es que viste terrible esa persona. Pues, ¿por qué? Porque no encaja contigo esa forma de vestir, pero no significa que realmente sea terrible. Habrá otras personas que les gusta esa forma de vestir. Sí, volvemos a eso, pues es la perspectiva de esa persona, pues simplemente lo está viendo de su manera y quiere que las demás personas lo hagan de esa manera. Es lo mismo cuando tú inicias un nuevo tratamiento o en general, en cualquier ámbito, pero ahorita pues aquí vamos a enfocarlo, por ejemplo, al tratamiento nutricional. Empiezas a hacer tu menú y dietas de moda, ¿no? Es como
mejoras esta porque esa que tú estás haciendo está mal o no te va a funcionar, porque yo ya hice esta y volvemos a lo mismo. Pues es mi opinión, es mi perspectiva. Igual entender en este caso también cuando compartimos un ambiente con varias personas, recordar pues que no todo se va a realizar como uno quisiera, pues entonces no necesitamos estar criticando la manera de hacer, de cómo lo hacen los demás, y siento que eso es complicado de aceptarlo y poder llevarlo a cabo, porque aquí yo me puedo poner como ejemplo en el sentido, a mí me gusta hacer las cosas de cierta manera, entonces si no se hacen así, sí tiendo a criticar a los demás de que está mal hecho, o sea, tu método tal cual está mal hecho, y ahí yo entiendo, ya entraría como una crítica, pues porque estoy criticando a la otra persona, está haciendo el mismo trabajo, simplemente el método es diferente, entonces lo estoy criticando porque quiero que lo haga como yo quiero. Ajá. Exacto, y eso es imposible, que los demás actúen como yo quiero es imposible. A las personas que tienden a criticar, eso es lo primero que también las invito a que empiecen a analizar. ¿Por qué quiero tener el control de absolutamente todo? ¿Por qué tengo que tener el control de que los demás hagan o digan lo que yo estoy pensando? Insisto, hay que ampliar nuestro repertorio de respuestas, y ahí es donde vienen las diferencias de ideas, de opinión de las demás personas. Y es que también aquí yo creo que entraría el punto de escuchar, porque yo me considero una persona que me gusta que las cosas se hagan a mi método, pues a mi gusto, pero sí sé escuchar, o sea, no soy una persona que oiga, porque mi papá decía la diferencia entre oír y escuchar. Sí escucho, pues sí es como, si me estás diciendo tu perspectiva o tu manera de ver las cosas o la situación, si veo que funciona mejor de esa manera, sí la acepto, pues sí. Exactamente. Entonces, a lo mejor ahí sería la diferencia de una persona que solamente critica por molestar, y una persona que critica porque pues, es parte de la naturaleza de la persona el dar su opinión, a lo mejor antes de escuchar a los demás. Es muy importante y muy válido lo que dices. Hay que saber escuchar y hay que saber respetar, ¿verdad? O sea, respeto lo que la otra persona también está diciendo, porque de igual manera nos gusta que nos respeten lo que estamos diciendo. Claro. Hay ciertos puntos también que hacen como más dolorosa o más inquietante la crítica. Por ejemplo, depende de quién venga la crítica. No es lo mismo que te critique una persona que para ti es relevante, es importante, a que te critique a alguien que no conoces. O sea, ahí minimizas la crítica, y ciertamente puede que sea un poquito menos objetiva la crítica de una persona que no nos conoce, porque pues no conoce todo tu repertorio, ¿no? de habilidades o de conductas. Y entonces te digo, cuando es una persona de tu ciclo, de tu contexto, y que sea la crítica que te haga, pues a veces como que sí te lastima y sí te duele un poquito más o te deja reflexionando. Sí. Dicen por ahí que cuando te duele mucho una crítica es porque en realidad tú también piensas lo mismo, pero no te animas a decírtelo. Okay, está interesante ese sí. O sea, que en realidad lo conoces, lo reconoces, pero tratas de evadirlo o de negarlo. Y en el momento que alguien más te lo reconoce, pues te lleva a esa realidad que has estado escapando o a la que le estás sacando la vuelta. Fíjate, o sea, qué importante es conocer también ese punto de las críticas de personas a lo mejor no cercanas y las personas cercanas, pues. Porque sí, y aquí quiero que todo el mundo lo sepa y lo aplique. En este caso sería cuando tengan a alguien cercano que esté iniciando un tratamiento de cambio, en este caso si está cambiando su físico o su manera de comer, o se acaba de enterar que tiene cierta enfermedad y pues va a cambiar todo. No estar criticando, no estar juzgando la manera en la cual está buscando solucionar ese problema, pues porque a veces caemos en ese punto de estarlos criticando y decir, a lo mejor pudimos haber pasado por algo similar o estuvimos o creemos que estuvimos en los zapatos de otra persona simplemente porque se parece la situación. Y créanme que no, mis pacientes, aunque
20 vayan porque quieran bajar de peso, todos son diferentes, o sea, todos tienen una opinión diferente, todos tienen personas cercanas a ellos totalmente diferentes, no es el mismo. Costumbres diferentes. Todo cambia, entonces desde ahí una persona de esas 20, simplemente por una por una crítica, vamos a quitar el bueno o el malo, por una crítica puede dejar su tratamiento y no lograr ese objetivo que tenía. Entonces tengamos cuidado de los comentarios y las opiniones, y también nosotros aprender a escuchar, como dices tú, o sea, si ya nos va a ser más receptivos a la hora y a lo mejor darlo como no tanta importancia quizás, o buscar otra opinión, podría ser o no. ¿Cuál sería como una solución que pudiera ayudarme a mí si la crítica que viene, por ejemplo, es de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, y me causa demasiado estrés o demasiada frustración? ¿Qué pudiera ser una solución que me pudiera ayudar? Pues para empezar, reflexionar por qué te está causando tanto ruido. Por lo que decíamos, si internamente coincides con lo que te están diciendo, si sí lo piensas, pues entonces trabajar para hacer un cambio. Es que aquí tampoco se trata de que porque me lo está diciendo alguien más, me voy a aferrar y voy a seguir en lo mismo. No, lo que decíamos, hay que estar abiertos. Entonces, si esa critiquita o esa opinión que está haciendo alguien más que realmente te causa impacto, lo primero que tienes que analizar no lo que los demás te están diciendo, sino por qué te está causando impacto a ti. O sea, ¿cuál es la situación que te lleva a todo este movimiento de emociones o todo este movimiento de situaciones desagradables que puedas estar sintiendo? Y una vez que lo analices, seguramente puedas llegar a un cambio. ¿Qué sería el objetivo? ¿Qué sería el objetivo? Modificar las cosas para obviamente buscar. Aquí la idea es la búsqueda de la armonía, del sentirte bien, de estar satisfecho o satisfecha contigo. Sí, es lo que venimos hablando anteriormente, entender que no todos somos iguales, no todos los cuerpos son iguales, inclusive ya lo mencionamos, no existe realmente ese peso ideal o ese peso perfecto, o sea, eso no es real, es simplemente donde te sientas bien y no te vayas a enfermar, ese sería. Y entender eso, son diferentes perspectivas, diferentes maneras de verlo, y por eso tendemos a criticarlo. Pues a lo mejor para mí, yo te puedo ver y decirte, Adri, ¿sabes qué? Me pareces una persona muy delgada o que tienes un exceso de peso, pero es mi opinión, pues sí, y no tendría por qué abordarlo de esa manera tan ruda o tan cruel, de decirle a una persona tan directamente. A lo mejor pudiera ayudarnos el dar las opiniones o dar una crítica considerando también la situación de la otra persona, para así no tener ese impacto tan negativo, porque como dices tú, la mayoría de las críticas las tomamos de una manera pues no buena, o sea, una manera negativa, pero pues buscar, si yo voy a darte una crítica a ti y te considero mi amigo, mi hermano o alguien que quiero, pues ok, yo sé que lo voy a lastimar, o sea, ya anteponer que le vas a hacer sentir mal, entonces de perdida hacerlo sentir lo menos posible mal, o lo menos mal. Tratar de ser asertivos, y también la asertividad no solamente usarla en cuanto a las críticas que yo pueda hacer, sino también la asertividad cuando te inquiete o te lastime que alguien te esté diciendo algo. Es importante también en ese momento, sobre todo si es alguien de confianza. Ahorita también respecto a la pregunta que hacías, si es alguien de confianza, le puedes decir, oye mamá, es que de verdad me lastima como me estás diciendo las cosas, o la forma como me lo dijiste, pues realmente me hace sentir triste o me enoja. En muchas de las ocasiones, algo para saber manejar las críticas es también precisamente saber expresar cómo te estás sintiendo con ese comentario, con esa opinión o con esa crítica que está haciendo la persona. En el momento que ya lo externas, ya también le estás dando a la otra persona información para entonces tener cuidado y saber decir también las cosas. Oye, Adri, ¿qué tan te pudiera ayudar? Por ejemplo, a mí en mi caso, obviamente, bueno, no sé si todo el mundo lo tenga, pero yo tengo ciertas personas a mi alrededor que serían con las cuales yo sé que su opinión o su crítica, por más cruel o ruda que sea, el afán no es lastimar,
Entonces, si una crítica de otra persona viene y me causa ruido, me funcionaría si yo acudo con esa persona que yo ya la tengo como alguien que me pudiera dar una opinión, una crítica, como para salir de esa, como de esos pensamientos o de esa situación. Si pudiera ser como una estrategia que pudiera funcionar. Sí, es una estrategia excelente porque vas comprobando también tu perspectiva. Okay. O sea, y sobre todo, como te decía, si es de una persona que no conoce todo tu repertorio conductual y se está basando solamente en una característica, no es una crítica básica, no es una crítica válida. Okay. Entonces, confrontarlo o validarlo, es la palabra, validarlo con otra persona pudiera llegar a ser muy estratégico y muy correcto. A veces también se recomienda eso, validarlo no solamente con otra persona, sino con varias personas, con estas personas de tu red de apoyo que con confianza y que sí te van a decir, sabes que pues sí creo que estoy de acuerdo con esta persona, pero lo diría de esta manera, o en fin, como te lo hiciera saber, puede llegar a ser muy reconfortante y vamos a lo mismo, te lleva a una reflexión. Otra de las cosas importantes que tienes que analizar es qué tan objetiva es la persona que te lo está diciendo. Por ejemplo, alguien que critique tu trabajo, pero que no tiene ni la menor idea en realidad en qué es tu trabajo, pues en realidad es una crítica, exactamente, en realidad es una crítica subjetiva, porque como no conoce, pues realmente las opiniones de algo que es desconocido para nosotros, pues son muy poco válidas. También aprender a escuchar de quién viene el comentario. Exacto. O sea, tratar de ahí de enfocarnos, tienes totalmente la razón, en el sentido de si ya vimos que esa persona, como dices, pues no tiene como mucha validez en la opinión tal cual o la crítica como tal te la está diciendo, porque a veces es eso, es por el afán solamente de querer lastimar y ni siquiera se informan, pues porque sí existen personas que, por ejemplo, a mí con mis pacientes llegan y me hacen los comentarios estos de, es que mi vecina, mi vecino o X persona llegó y me dijo que lo que yo estoy haciendo está totalmente mal. O es que no debes de perder tanto, o peso, no debes de perder tanto peso, o estás perdiendo muy poquito. O sea, el punto es que, como dices, son perspectivas, son opiniones de otras personas, pero a veces en ese punto o en esa opinión se convierte en crítica en el momento de solamente quererte lastimar, pues solamente trabarte en el objetivo que tienes, en tu meta que tienes. Y a mí sí es algo que me ha llevado a tratar siempre de explicar lo más que puedo, pues siempre fue uno de mis objetivos y ha sido uno de mis objetivos a mis pacientes, tratar de todas esas dudas que tienen, tratar de aclararlas lo más posible para que cuando lleguen ese tipo de comentarios, de críticas, de opiniones de otras personas, ellos tengan los fundamentos y la seguridad también para poder defenderse y decir, no, es que mira, aquí dice y también mi nutriólogo ya me explicó cómo funciona el tratamiento y cómo me voy a sentir, pues porque yo explico incluso desde síntomas que personas tienen, bueno, unas sí y otras no, pero síntomas básicos de cuando inicias un tratamiento, a lo mejor un dolor de cabeza o un cansancio, o sea, cositas así muy simples que pudieran írsenos a uno como profesionista, porque dices, pues es que le va a pasar, ¿no? O sea, pero es mucha diferencia si tú se lo dices, porque esta persona ya se prepara, entonces si le llega a pasar, ya es como, ok, no estoy haciendo malas cosas, simplemente es parte del proceso en el cual no me está perjudicando, porque en ese momento puede llegar otra persona que ni siquiera sabe y jamás en su vida se ha puesto en un tratamiento y decirte, no, pues ¿cómo es posible que te estés sintiendo mal si en teoría estás cambiando todo lo malo que hacías por algo bueno y tu cuerpo no debería de sentirse mal? Y en ese momento solamente está criticando pues lo que tú estás haciendo y está causando a lo mejor que tú tengas ese fantasmita interno que diga, creo que mejor ya aquí cancelo todo. Y automáticamente dejas de lograr tu objetivo. Que era lo que decíamos, ahí cuando paras, cuando frenas, cuando guardas las cosas para ti, ese es el problema de las críticas. Las personas que tienden a criticar hablan más también, las críticas hablan más de las personas
Que lo dicen, exactamente. Regularmente, las personas que tienden a la crítica es porque hay como cierta inconformidad en lo que están haciendo, y también en lugar de voltearme a ver a mí y tratar de solucionar mis deficiencias, me concentro en la de los demás. A veces es para algunas personas mucho más fácil pues estar viendo lo que hace otra persona que resolver mis conflictos internos. Es que de hecho es lo que te iba a decir, yo creo que es más sencillo para el ser humano ver a los demás que verse a sí mismo. Pues era una de las cositas que sentía yo que podíamos utilizar ahorita como referencia y marcar ahí una diferencia también a la hora de no solamente tener la atención de la crítica, sino también tener nosotros nuestra propia opinión de si es real, no es real. Y pues ahorita ya nos ayudaste con estrategias y herramientas que nos puedan ayudar a cómo solventarlo, cómo superarlo o cómo sobrellevarlo también. Así es. Recordemos que vivimos en una sociedad, entonces obviamente vamos a estar vamos a estar a nuestro alrededor lidiando con opiniones, lidiando con puntos de vista distintos. Pero creo que de lo que te hablamos hoy, si lo empiezas a poner en práctica, te puede liberar mucho de ese fastidio, de esa inquietud o de esas emociones que probablemente te lastimen con respecto a las perspectivas de las diferentes personas. Esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales. Te agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en nuestro siguiente episodio.